primero que debemos reconocer es que dentro de estos 32 años la universidad ha vivido una evolución de los mismos estándares de calidad de la educación superior y ha tenido que luchar por legitimar los estándares que le son propios al modelo de educación a distancia. Es decir, la educación a distancia no puede ser medida en términos de calidad de la misma manera que se mide la educación tradicional. En esto, desde luego, los estándares de calidad que incluyen un modelo de educación a distancia tienen que ver con la flexibilidad curricular, esa oferta abierta de servicios y programas académicos que se le brinda al estudiante, la gestión investigativa, desde luego todo lo que tiene que ver con las posibilidades de movilidad académica, de intercambio, de doble titulación que ofrece también una universidad que se apropia, digamos, de la vocación de servicio al estudiante. Un componente, desde luego, organizacional muy fuerte. Las organizaciones universitarias ahora tienden a ser mucho más rigurosas en la forma en que desarrollan sus procesos y procedimientos. Y, desde luego, los estándares de calidad propios de la educación a distancia buscan orientarse a satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios. Doctor Lineros, luego de ver todo este recorrido histórico a través de este documental que hemos preparado para todos los miembros de la UNAD, uno se pregunta cuáles son esas herramientas que hoy en día está aplicando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en este modelo educativo. La UNAD ha estado atenta básicamente a todos los desarrollos de tipo tecnológico, a nivel de redes, a nivel de dispositivos, y siempre se ha preocupado, digamos, por poder ajustar los mecanismos que este tipo de tecnología puedan ser llevados a todos los grupos de interés nuestro. La tecnología y la educación tienen una correlación bastante estrecha. A medida que se generan avances sustanciales en el desarrollo tecnológico, la educación tiene más posibilidades de desarrollo y crecimiento. Por tal razón, digamos que se convierte en una herramienta que aparta también de un lado los estratos. La tecnología permite, digamos, unificar estratos. Hoy en día, a través de la tecnología, ninguna persona a nivel del país o a nivel regional podría estar generando alguna excusa para no estudiar. Hoy con la tecnología usted puede generar y construir conocimiento de una manera más económica, de una manera más rápida y desde cualquier lugar y a cualquier edad puede estar desarrollándola. Hoy en día, digamos que la tecnología que utilizamos aquí en la universidad se fundamenta como un servicio principal en unas plataformas LMS como Moodle, en donde se incorporan todos nuestros contenidos y se refuerzan con unos servicios periféricos que actualmente están siendo utilizados como la radio, como la televisión abierta, la televisión vía streaming, plataformas a nivel de comunidades académicas inmersivas en 3D o lo que se llama actualmente como metaversos. También estamos haciendo desarrollos a nivel de realidad aumentada, que son, digamos, prototipos que generan avances dentro de las formas de poder elevar el sentido y el significado de poder desarrollar conocimiento a cualquier nivel, ¿sí? Y desde cualquier lugar. Entonces yo pienso que los medios de comunicación, los dispositivos, hoy también estamos llegando, haciendo un alcance sustancial, no solamente a través de computadores, sino de tablets, sino de dispositivos móviles que permiten, digamos, ya distribuir conocimiento muy rápido, muy eficaz y volver efectivo de una manera, digamos, eficiente y eficaz en la construcción del conocimiento de los colombianos. Educación para todos, y eso es lo que se pretende a través de la UNAD. Sin duda alguna. Por supuesto. Doctor Leal, usted llegó a la universidad, tomó las riendas de esta institución desde el año 2004 y sin duda alguna pues ha sido un proceso lleno de muchísimos retos que poco a poco han ido tomando fuerza y se han ido concretando. En este modelo educativo, pues por supuesto el desarrollo de las telecomunicaciones ha sido muy importante. ¿Qué cambios se han hecho en la universidad haciéndole una línea a los televidentes desde ese momento hasta la actualidad? Bueno, las transformaciones han sido muchas, Laura. Y la verdad es que la primera preocupación que tuvimos, pues indudablemente fue garantizar la coherencia de nuestra naturaleza de educación abierta y de distancia con lo que hacíamos. Es decir, el ser y el quehacer en una correlación permanente a través de múltiples elementos que tenían que pasar por la construcción de un modelo pedagógico propio que hoy tenemos y que es reconocido no solamente en Colombia sino en el mundo, por la constitución de una fortaleza tecnológica que tal cual lo han planteado el ingeniero Luigi y el doctor Carlos Lineros, pues hoy hace que la UNAD
a raíz de todo ese tipo de oportunidades de acceso desde lo tecnológico, cuente con una plataforma tecnológica realmente robusta, suficiente, de gran capacidad de trabajo para múltiples poblaciones de manera simultánea, y eso hace que hayamos hecho de la UNAD una universidad que antes de 2004 no alcanzaba los 20.000 estudiantes y hoy es la universidad pública más grande del país, más de 77.500 estudiantes, y seguramente lo que va a suceder hacia adelante es que no solamente seguiremos creciendo en números, sino en los soportes de calidad que ya han sido certificados a nivel nacional e internacional, dándole una gran viabilidad no solamente a la modalidad educativa de la educación a distancia, sino un alto reconocimiento al trabajo que hace toda esta organización educativa por su presencia en múltiples ámbitos, en múltiples escenarios de orden regional, tanto a nivel nacional como internacional. La innovación surge de la necesidad. A medida que la universidad va avanzando en el ofrecimiento de sus programas, de que estamos logrando una mayor cobertura, de que estamos llegando a una mayor población, se va generando esa necesidad, y esa necesidad se traduce en dos elementos. Primero, un elemento de inversión tecnológica que la universidad tiene que hacer de manera permanente para ofrecer sistemas de calidad, excelentes modelos pedagógicos y disponibilidad de la operación de la plataforma. Y un segundo elemento que es la vigilancia tecnológica. ¿En qué radica eso? En que nosotros como institución siempre estamos mirando al futuro. Vamos estando un paso adelante de lo que va a pasar a nivel de la evolución del Internet, de lo que va a pasar a nivel de la evolución de las comunicaciones, de lo que ocurre a medida que evolucionan los modelos pedagógicos en el mundo, y esto lo traemos a presente. El ejemplo más claro es que nosotros ya tenemos una plataforma donde se integran más de 15 elementos virtuales de aprendizaje en un solo sitio, donde tenemos capacidades tecnológicas distribuidas que nos permiten desarrollar un modelo totalmente interactivo y, aparte de eso, totalmente electrónico. Con el LMS que tenemos, verificamos la operación del estudiante. Se hace un seguimiento continuo al desarrollo académico del estudiante y se va mirando las necesidades que ellos mismos van planteando para ir colocándolas a medida que vamos evolucionando dentro del siguiente paso, año a año, semestre a semestre. Ingeniero, pero siempre estamos hablando también de innovaciones. ¿Cómo hacer que esas mismas innovaciones no sean complicadas para los usuarios? Claro. Lo que acabaste de mencionar, Laura, tal vez es el elemento más importante que hacemos nosotros dentro de un proceso de innovación en la universidad, y se llama la adaptabilidad tecnológica. Tenemos que buscar elementos que sean fácilmente o que tengan una fácil absorción por parte del estudiante y que en vez de generar un proceso complicado de aprendizaje, ofrezca un proceso sencillo y de alta calidad para ellos. Siempre hay un equipo permanentemente testeando y haciendo pruebas sobre estos elementos antes de colocarse a producción para los estudiantes. Doctor Leal, siempre que hablamos de la UNAD uno se imagina evolución, van cogidas de la mano si lo planteamos de esa manera. ¿Cómo ha sido todo este proceso y también esa preparación para el futuro? Me alegra que me preguntes eso por varias razones, porque indudablemente si hay algo que es consistente y coherente con la naturaleza es la evolución. Es decir, cuando las organizaciones se mecanizan, tienden a volverse ortodoxas, tienden a vivir más de la tradición y de la historia que del pensar en el futuro. Y tal vez la cultura que hemos instaurado en esta organización es la de la iniciativa traducida en innovación, pero también la de estarnos proyectando hacia la construcción de un futuro educativo que indudablemente cambia totalmente por la influencia significativa de las tecnologías de la información y la comunicación. Nadie podría decir que la educación del siglo XIX no se pareció muchísimo a la del siglo XX, pero nadie podrá decir a futuro que la educación del siglo XXI será igual a la del siglo XX. Esa perspectiva indudablemente nos está desafiando permanentemente, y los propios desarrollos en la digitalización, en todo lo que tiene que ver con el escenario de la virtualidad,
que hoy son el quehacer cotidiano de buena parte de los habitantes de este planeta, pues hacen que las formas de la educación convencional y tradicional ya no vayan a ser. Estamos en un momento de transición entre lo que traíamos de la educación a lo que debemos ser en la educación. Y creo que la UNAD ha asumido un papel pionero en este nuevo escenario y es una de las grandes contribuciones que nosotros queremos hacer a la educación para todos. Una educación que se proyecta hacia las grandes mayorías. Lo decía muy bien el doctor Lineros ahora en su respuesta, cuando veíamos que aquí no hay distingos, ni de clase, ni de situación de orden económico, ni de género, ni de ubicación geográfica, ni de sexo, de ningún tipo. Es una educación que va a ser equitativa, que intenta ser incluyente y que por lo tanto promueve una justicia social que anteriormente era muy difícil de tener porque la buena educación generalmente era para las pequeñas élites. Ingeniero López, a partir del cambio en todos estos paradigmas, como ya bien lo mencionaba el doctor Leal, de la educación a distancia, desde que inició hasta la época actual, ¿cuáles han sido los principales desafíos que surgen o que han surgido? Bueno, si yo quisiera resumir en una palabra el conjunto de desafíos que ha asumido la universidad en estos 32 años, sería guardar coherencia entre la razón de ser de una universidad, y es precisamente la vocación de servicio, y el servir propiamente a una sociedad, y no de pronto caer en el error de convertirse en una organización con fines específicos que van o que trascienden más allá de la misma educación. Creo que desde el momento en que la universidad se fundó, prácticamente hasta su reconocimiento como universidad autónoma, el reto fue básicamente brindarle oportunidades de educación a aquellas poblaciones que se vieron de alguna manera marginadas de una oferta de calidad y desde luego de las posibilidades de hacer su educación superior. Desde allí prácticamente hasta el 2008 el reto fue un crecimiento en términos de cobertura poblacional y geográfica, y a fe que así lo ha hecho la universidad, que la convierte en este momento en la universidad más grande de todo el sistema de universidades estatales. Y desde luego, desde ese momento hacia adelante, el gran reto y el desafío que ha asumido la universidad ha sido el aseguramiento de la calidad. Mencionaba al comienzo de esta entrevista que las mediciones o las formas como se evalúa la calidad de la educación a distancia son distintas, y en eso la universidad ha tenido que legitimar el papel del aseguramiento de la calidad y el papel de la educación superior como un dispositivo clave en el desarrollo social de un país. La universidad ha asumido ese reto de manera muy responsable y desde luego la convierte en una universidad única, especial y desde luego una universidad enfocada a satisfacer a nuestros usuarios, a nuestros estudiantes. Yo creo que en materia de comunicaciones y asociado básicamente con los procesos de aprendizaje y el desarrollo tecnológico, pues nosotros, digamos, haciendo un análisis como tipo prospectivo, pensamos que la autonomía a través del desarrollo tecnológico tiene que fortalecerse. Hoy en día, si nosotros nos ponemos a pensar de que si todos los estudiantes que han salido de bachillerato quisieran estudiar hoy o mañana en todas las universidades del país, seguramente no cabrían. Por eso, entonces, existe una herramienta con la tecnología que les permite abordar este tema y generar, digamos, ya conocimiento. Otra parte es la interactividad. A medida que salga un dispositivo, que se mejoren las redes de comunicación, la conectividad, la concurrencia, todo esto nos va a permitir, digamos, llegar más fácil a unos menores costos, generar economías de escala, no solamente desde la parte de la operacionalización del modelo como tal, sino de la satisfacción y la calidad en el servicio de nuestro sistema educativo. Entonces, esa parte de poder llegarle de una manera más oportuna y de acuerdo a los requerimientos de cada uno de nuestros usuarios, yo creo que es básicamente en donde nosotros debemos estar focalizados en el desarrollo innovativo de toda esta parte del futuro tecnológico. Doctor Leal, 32 años, pero así viendo cómo van las cosas serán muchísimos más. Así será. En ese sentido, ¿cuáles son, usted como rector, los retos a futuro, los grandes desafíos que tiene hoy en día la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? Bueno, en estos días donde se empiezan a hacer balances sobre los resultados de muchas gestiones, pues uno podría plantear que
ojalá para quienes vengan hacia adelante en el ejercicio de la política educativa, se piense ya no en las locomotoras, sino se piense en que la educación debe ser el tren bala de la sociedad. Y eso lo que significa es darle toda la importancia a este sector, no solamente a la educación a distancia, sino a todo el sector, porque creemos que todos contribuimos de una u otra manera a consolidar el desarrollo social de este país. La responsabilidad social educativa es muy alta. En estos días de desmanes, de conflicto social, pues el gran ausente de todo esto que sucede, pues indudablemente es la educación. Si le diéramos educación a nuestros campesinos, a las familias campesinas, si le diéramos educación a nuestros trabajadores, si le diéramos oportunidades educativas a nuestra juventud, a nuestra niñez, si tuviéramos la posibilidad de una educación realmente pertinente, de calidad, procuraríamos equidad social. Y eso es lo que busca esta universidad. Y eso en síntesis es lo que tiene que buscar todo un sector educativo. Pero un sector educativo que no puede ser mendicante. Un sector educativo que por el contrario tiene que ser cabeza de la sociedad. Y en esa perspectiva ayudar a pensar y a repensar el proyecto de nación que debemos ser. Bueno, la irrupción de la tecnología en la formación a distancia es consustancial. No hay educación a distancia sin tecnologías. Justamente para poder hacer esa línea de tiempo es necesario incorporar tecnologías. Las que se utilizaban en la década de los 80 y a finales de los 70 eran las llamadas tecnologías analógicas, derivadas a su vez de los medios de comunicación social. Por ejemplo, existía por un lado el impreso en papel, el libro, por otro lado el audio o el video, y esos lenguajes eran incompatibles. Cada medio tenía sus atributos no correlacionados. Entonces, la educación a distancia que surge a finales de los 70 y de los 80 nace utilizando esas tecnologías. Entonces, la correspondencia, el módulo impreso, el video por otro lado, el audio por otro lado. Se llamaba el paquete instruccional o el paquete educativo. El docente ya no era dictador de clases, sí, sino que se convirtió en tutor, acompañando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y sencillamente el docente no dictaba clases porque no tenía nada que dictar, ¿no? Todo estaba ahí. Todo el proceso de los contenidos didactizados iban en esos medios, a los cuales tenían acceso los estudiantes, no yendo a clases, sino en cualquier lugar, a cualquier hora. Entonces, en cualquier momento usted abría su módulo, o veía el video, o escuchaba el audio, o hacía su carta para enviarla al tutor, etc. Entonces, el papel del docente cambia como un facilitador de los procesos, de los ambientes de aprendizaje de los estudiantes. Ese modelo fue el que después se convirtió en el modelo más tradicional de educación a distancia porque, como lo ha explicado el rector y Andrés, después vienen las tecnologías digitales en donde ya las interactividades entre los medios es la moda actual. Sí. Entonces ahí surgen también otros cambios, pero inicialmente fue ese modelo de tecnologías analógicas aplicadas a los procesos formativos en educación a distancia. Ingeniero Salinas, ¿cuál es esa innovación tecnológica que viene para el UNAD, lo que pueden esperar los estudiantes, los docentes y todos los miembros de esta universidad? Realmente son varias innovaciones las que se están desarrollando en este momento. Hay innovaciones a nivel de plataforma, hay innovaciones a nivel de la forma como se van a visualizar los dispositivos, hay también innovaciones que están diseñadas en la forma como se interactúa, lo explicaba el señor rector, y empieza a haber una inmersión tecnológica a través de la web 3.0. Esas innovaciones se estarán viendo en los próximos 6 meses en nuestra universidad. ¿Y el tema de la plataforma por qué es? ¿Porque ya son muchísimos los estudiantes o en qué consiste eso? ¿Por qué se ven obligados a hacer todas estas transformaciones? Claro, en este momento tenemos más de 76.000 estudiantes, estamos aspirando a tener 100.000 estudiantes y
queremos crear un campus donde esos 100.000 estudiantes no solo tengan el elemento pedagógico, sino tengan un elemento social y un elemento interactivo entre ellos que les permita desarrollar amistad a través de nuestro campus, desarrollar aprendizaje a través de nuestro campus y generar una flexibilidad que va acompañada de la disciplina dentro de nuestro campus. Es crear un espacio para ellos. Líder en tecnologías virtuales para América Latina y para el mundo próximamente. Sí, y la verdad es que de ser una universidad a distancia, al final la UNAD va a estar liderando una universidad sin distancias, llegándole a cada quien en sus expectativas, en sus propios intereses, en sus propias motivaciones, pero muy articulado a la realidad nacional, a la realidad local y sobre todo al mundo de la globalidad. Esos son referentes muy importantes para reconocer cuál va a ser el éxito del profesional de hoy y del profesional de mañana.